Los derechos humanos. ¿A qué denominamos derechos humanos? ¿Por qué hablamos de libertades y garantías? ¿Cómo nacen? ¿Cuál es el piso mínimo? ¿Qué países lo aprobaron? ¿Cómo se clasifican? Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en este encuentro con la construcción de la ciudadanía. Bienvenidos una vez más a este encuentro con la construcción de la ciudadanía, en el que vamos a hablar de los derechos humanos. Se denominan derechos humanos a las libertades y garantías que se consideran fundamentales para la satisfacción de las necesidades básicas y que le corresponden a todos solamente por el hecho de ser personas. Son el producto del consenso acerca de cuáles son las condiciones indispensables que requieren los seres humanos para tener una vida digna. Así los vamos a definir, así tal cual como lo dijimos recién. Y a partir de ahí vamos a empezar a desmenuzar, a meternos un poco más en este párrafo para, por ejemplo, subrayar libertades y garantías, ¿sí? ¿Por qué hablamos de libertades y garantías? Porque esas libertades y garantías que están asociadas al audio anterior, al podcast anterior, porque esas libertades y garantías se hacen necesarias para satisfacer nuestras necesidades básicas. Son el producto del consenso, dice más adelante el párrafo. ¿El consenso qué es el consenso? Es el acuerdo, y para llegar a un acuerdo primero tenemos miradas diferentes, formas diferentes de participar, perspectivas diferentes, necesidades diferentes. Entonces, para algún sector de la sociedad o algún sector o alguien que esté dando estos debates, estas discusiones, puede haber algunos conceptos que son relevantes y necesidades que son relevantes y para otros no. Esto puede estar dado por la cultura, por lo que hace a las tradiciones y las leyes de distintos países. Nuevamente usamos la palabra los contextos, el momento histórico en el que estás y políticos en el que esto sucede. Entonces, fíjense que nosotros hablamos acá de que estos derechos humanos son el producto del consenso, pero la palabra consenso es vital entenderla y dimensionarla. Por eso me tomo este segundito para remarcárselas también. En el año 48, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una catástrofe mundial, los países que participaban de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? La ONU, se pusieron de acuerdo para formular la Declaración de los Derechos Humanos, en la que se proclamaron, ¿sí? En la que se dicen, se muestran, se escriben, luego de ese consenso, una serie de principios considerados como un piso mínimo, ¿sí? Un piso mínimo que necesita una persona para desarrollarse íntegramente. De ese piso mínimo para arriba. La ONU, en aquel momento, aprobó en un proceso que se llama Asamblea General, aprobó estos derechos humanos, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la participación y el consenso de 58 países dentro de los que estaba nuestro país, Argentina. Ahora, entre los principales derechos que se expresan en esa declaración están aquellos que hacen foco específicamente, directamente, en las condiciones básicas de existencia, como el derecho a la vida, a la libertad. Esto vino a eliminar aquello de la esclavitud y la explotación. Otra condición básica como el trabajo, a la educación, al esparcimiento. Algunas libertades individuales como la libertad de expresión, de pensamiento y de circulación.
y derechos vinculados a la vida en sociedad y la participación en el Estado. Esto es fundamental, como el derecho a elegir y ser elegido para representar al pueblo, ¿sí? El derecho a elegir a un gobernante y también a que yo sea elegido como una de las posibilidades para ser gobernante, ¿sí? La igualdad ante la ley o el derecho a un juicio justo en caso de ser sospechoso, de haber cometido algún delito. Esta declaración tiene un cuerpo que después lo vamos a ver en el texto que les voy a compartir. Tiene una introducción, tiene un preámbulo y unos 30 artículos en donde se expresan 3 principios, ¿sí? Principios son los ejes fundamentales necesarios, ¿sí? Los principios, estos son los principios que van a hacer al resto de la ley, ¿sí? Estos 3 principios que hacen al cuerpo de los 30 artículos. De acuerdo con el texto de la Declaración, los derechos humanos reúnen un conjunto de características que los distinguen de otros derechos, ¿sí? Que son universales. Estos derechos son universales, significa que los poseen todas las personas sin ninguna distinción, con el solo hecho de ser humanos. Otra característica es que son inherentes, es decir, esenciales y propios de la persona. No se puede concebir a la persona sin sus derechos. Otra característica es que son inalienables e intransferibles. Nadie puede quitárselos a otro, ni negociar con ellos, ni negociar los derechos. Son imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Que nunca pierden validez, siempre están vigentes. Y que son limitados. Los derechos de una persona llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, de esta forma y con estos primeros principios, como hablamos de las libertades individuales, la vida en sociedad y la participación en el Estado y las condiciones básicas de existencia, más las características que los reúnen y los clasifican y los identifican como universales, inherentes, inalienables e intransferibles, imprescriptibles, limitados, hacen al concepto general de derechos humanos con el que vamos a continuar trabajando en los próximos podcasts. Hasta aquí este encuentro con la construcción de la ciudadanía. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.